Protocolo de administración de medicamentos. Objeto procedimiento por el medio del cual se describe la forma como se realiza la formulación, preparación, administración, conservación y registro de medicamentos en los servicios de hospitalización de la Clínica Materno-Infantil San Luis. Alcance aplica a todos los servicios de hospitalización y urgencias de la Clínica Materno-Infantil San Luis, donde los pacientes requieren tratamiento farmacológico. Vías de administración pueden definirse como el sitio donde se coloca un compuesto farmacológico. Las vías dependen de las necesidades clínicas y las circunstancias, ya que los fármacos pueden ser introducidos en el organismo en variedad de vías como lo son: vía bucal, vía subaracnoidea, vía parenteral, vía intraósea, vía intraperitoneal, vía intrarrectal, vía intracardíaca, vía tópica. Desarrollo. Se requiere área limpia destinada para la preparación de medicamentos. Carrito de medicamentos debidamente rotulado con cada habitación o cama. Insumos necesarios como cubeta estéril para el transporte de medicamentos endovenosos, isopañines, el glicerinado, bandeja limpia para transporte de medicamentos orales, guardián de desechos cortopunzantes y bolsas de desechos. Proceso para la iniciación de tratamiento antibiótico intravenoso. Primero se debe canalizar colocando una extensión de anestesia de 2 vías, macho, en niños menores de 2 años y en todo paciente con diagnóstico de dengue, cardiopatías, pacientes renales con mezclas especiales o controles estrictos de líquidos. Se utiliza bomba de infusión para control de líquidos administrados. Segundo, la enfermera jefe de turno realizará el cálculo de la dosis ordenada según presentación del medicamento y realizará la tarjeta de medicamentos. Se debe realizar una tarjeta por cada medicamento con letra legible sin tachones o enmendadura. Datos de identificación del paciente y cama completos, así como nombre del medicamento, presentación, dosis indicada, reconstitución, dilución, teniendo como referencia tabla de concentración mínima en pediatría, vía de administración, horario en hora militar y tiempo de infusión, finalizando con firma de quien elaboró la tarjeta y fecha teniendo como referencia. Tercero, por cada paciente se le solicitará una bolsa por cada turno, día y noche, de solución salina normal al 0.9% por 50 ml para lavado de vena después de cada administración de medicamento. Cuarto, los medicamentos que se administren por puerto se diluyen en 5 centímetros cúbicos para menores de 1 año y en 10 centímetros cúbicos para los demás pacientes, teniendo especial cuidado en pacientes con restricción hídrica. Quinto, los antibióticos serán preparados por unidosis y administrados por el personal de enfermería previa verificación de la dosis en la tarjeta de medicamentos. Cuando el antibiótico no alcance a ser preparado por unidosis, el personal de enfermería deberá prepararlo según indicaciones de la tarjeta de medicamentos. 6. Para la administración de antibióticos en paciente pediátrico, pacientes de medicina prepagada y pacientes particulares tendrá en cuenta tabla de concentración en pediatría y el medicamento será preparado por el personal de enfermería, y para los pacientes adultos los antibióticos se llevarán a 100 centímetros cúbicos de volumen. 7. Cuando el paciente pasa del servicio de urgencias a cirugía se colocará extensión de anestesia de 2 vías a canalizar, y en cirugía deberán administrar antibióticos u otro medicamento mediante uretra. 8. Los pacientes adultos que requieran manejo antibiótico solamente por 24 horas se realizará la dilución en jeringa de 10 o 20 según el medicamento. En caso que el tratamiento esté iniciado por más de 24 horas se colocará extensión de anestesia dejando una vía exclusiva para administración. 9. El cambio de todos equipos utilizados con el paciente se debe realizar cada 5 días, 10 al día siguiente de la elaboración de la tarjeta de medicamentos se debe realizar doble chequeo al revisar órdenes médicas. Recuerda, garantiza una atención segura. No te saltes el doble chequeo de la tarjeta de medicamentos. Aspectos para tener en cuenta: responsables enfermero o enfermera jefe y auxiliar. Conciliación de medicamentos. Diligenciar el formato de conciliación de medicamentos, F-Pharm 11, y anexar a la historia clínica. También se debe resaltar la información en la tarjeta de medicamentos para realizar el registro respectivo. Si un medicamento es manejado por el familiar,
El personal de enfermería debe tener conocimiento de esto y hacer el registro en Nota Aclaratoria de Enfermería. Se llevará control de los medicamentos diluidos y preparados por unidosis, mediante un formato que será actualizado por turno, día y noche, donde se incluirá datos de identificación del paciente, así como las dosis solicitadas, recibidas, aplicadas, entregadas y devueltas al servicio de farmacia. Las soluciones endovenosas con mezcla deben ser rotuladas especificando nombre del medicamento, cantidad, fecha, hora y goteo. Se llevará un control de goteos de líquidos por parte del personal auxiliar de medicamentos en el formato FOS 14. Todos los medicamentos de quimioterapia deben ser preparados y suministrados por unidosis, teniendo en cuenta la orden médica. La administración de medicamentos se debe realizar teniendo en cuenta los 10 correctos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, preparar usted mismo el medicamento, administrar usted mismo el medicamento, fecha de vencimiento del medicamento, velocidad de administración correcto, registro correcto. Situaciones especiales: reintegro de medicamentos. Cuando el médico suspende un medicamento o el paciente egresa de la institución, las unidosis restantes serán devueltas al servicio de farmacia. Recordar que siempre se debe justificar por qué motivo se realiza la devolución y reintegro de los mismos. Registro en historia clínica. Las personas responsables de la administración de medicamentos deben realizar oportunamente el registro en la historia clínica en el control de medicamentos. Formulación y solicitud de medicamentos para EPS incluidos en el POS. La formulación a cargo del médico especialista o de piso debe ser escrita en la historia clínica especificado dosis y unidad, gramos, miligramos, centímetros cúbicos. Esta orden debe quedar aprobada. Cuando no se presente el caso, la enfermera jefe será la encargada de aprobar la orden y revisar la historia clínica. Administración de medicamentos en UCI. Para la administración de medicamentos en el servicio de UCI se debe tener en cuenta para qué se utiliza cada lumen del catéter venoso central LINA distal, BBC y altos flujos, así como inotrópicos, lumen medial, nutrición parenteral. Preferiblemente exclusiva, lumen proximal, medicamentos y pseudoanalgesia. Recuerda no pasar bolos, por donde se administra inotrópico, sedación o relajación. Toda infusión suspendida por orden médica se debe retirar inmediatamente. Solicitud de suministros y o materiales de cirugía, de acuerdo a la formulación médica y teniendo en cuenta las dosis de los diferentes medicamentos tanto endovenosos como enterales. El jefe de turno y o auxiliar solicitarán los insumos necesarios como jeringas, branulas, sondas, cánulas, etc. Solicitud de medicamentos no POS. Cuando un paciente requiere un medicamento no POS, el médico tratante, especialista, debe diligenciar el formato de solicitud de medicamento no POS por el sistema, imprimirlo, firmarlo y entregarlo a la enfermera jefe, quien se encargará de hacerlo llegar a farmacia para despacho del medicamento. Solicitud de medicamentos para medicina prepagada. La enfermera jefa solicitará los medicamentos previamente formulados por el médico teniendo en cuenta cantidad necesaria para 24 horas. Recepción de medicamentos en piso. La auxiliar que recibe los medicamentos debe verificar que se ha entregado la formulación y cantidad indicada en la fórmula y que estén en buen estado. Depósito de los medicamentos. Deberán ser guardados en el carro de medicamentos, en el cajón de cada paciente o en la nevera del servicio cuando el medicamento requiera refrigeración. Manejo de residuos. El manejo de residuos de medicamentos está estipulado en cada servicio en una caneca blanca con bolsa roja, rotulada. Referencias. Video colaborativo realizado por los PGC de la Universidad Cooperativa de Colombia.